Bueno, el día de hoy vamos a hablar de malaria. Mi nombre es Juanita Mesa, yo soy internista de la Universidad de Antioquia y trabajo en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Ese es el contenido de la charla. Entonces, para empezar, es importante mencionar que la malaria es la enfermedad parasitaria más común en el mundo, a la cual más vamos a vernos enfrentados. Es una enfermedad que por definición se trata de una enfermedad tropical y subtropical. Eso significa pues que está en los países pues ecuatoriales con un clima pues como determinado. Es endémica aproximadamente en 84 países y aproximadamente el 40% de la población mundial vive en zonas de riesgo. Hace muchísimos años, más o menos desde 1880, estamos hablando de esta enfermedad. Inicialmente era una enfermedad que era absolutamente mortal porque no teníamos tratamiento. Esto fue cambiando a medida que en la Segunda Guerra Mundial empezamos a desarrollar los primeros antimaláricos y a raíz de eso, la OMS tempranamente después empezó con una campaña muy optimista de tratar de erradicar la enfermedad, pero claramente pues eso no lo hemos logrado. Lo que sí hemos podido hacer es una reducción de la mortalidad. Ya la mortalidad es menor del 1%, pero uno de los retos actuales es que ya pues cada vez con más frecuencia, afortunadamente no mucha, vamos viendo la aparición de cepas resistentes, ¿cierto? Para el 2021 teníamos datos de aproximadamente en el mundo 247 millones de casos, con menos del 1% pues de la tasa de mortalidad, como les digo, con un registro de 619.000 muertes aproximadamente. Y es una enfermedad que tiene un espectro bien grande. Puede tener desde portadores asintomáticos que son importantes porque me pueden aumentar pues la transmisión. Y también tenemos pues claramente los pacientes que van a tener manifestaciones sintomáticas que pueden ir desde una malaria no complicada hasta una malaria grave y potencialmente una enfermedad mortal. Si bien pues es una enfermedad que es endémica para muchísimos países, aproximadamente el 85 al 90% de los casos se van a presentar en pacientes en personas que viven en el África subsahariana y sobre todo en niños menores de 5 años. Y afortunadamente la mortalidad pues en los últimos años por diferentes medidas, la incidencia ha disminuido más o menos un 18%. Como vemos aquí los casos del 2020 al 2021 se han reducido pues la incidencia pues por poblaciones pues por 100.000 habitantes en poblaciones en riesgo. Y esto se debe a diferentes cosas, como les digo. Entonces posiblemente se debe a que tenemos mejores medidas de control de vectores, una utilización y una disponibilidad de medicamentos efectivos contra la malaria, y hemos empezado también a hacer más inversiones en desarrollo de nuevos medicamentos y en desarrollo de vacunas. Entonces a esto pues le achacamos la disminución en la incidencia en los últimos años. Como vemos entonces, es una enfermedad que es endémica a los países, como les digo, ecuatoriales. Se requiere pues por lo menos para el desarrollo del Plasmodium falciparum que haya una temperatura de más de 21 grados centígrados al menos por 2 semanas, y para el mosquito pues que es el vector de esta enfermedad se requieren condiciones pues o se da pues en regiones que están por debajo de los 1600 metros debajo del nivel del mar, y esto corresponde más o menos al 60 al 85% del territorio nacional. Entonces Colombia hace parte de los países endémicos para malaria, y como vemos aquí en la distribución de los puntos, en Colombia es mucho más frecuente, a diferencia de la tendencia global, la infección por Plasmodium vivax. En el mundo, el parásito, pues la infección más frecuente es por Plasmodium falciparum. Listo. Ya hablando de la parte microbiológica, como les dije, es una enfermedad que es transmitida por vectores. Su vector es el mosquito del género Anopheles, del cual hay 400 especies diferentes circulando pues en diferentes zonas del país. Pues la enfermedad se va a dar como tal por un parásito que es del género Plasmodium, que tenemos varias especies. Como les dije, la principal en Colombia va a ser Plasmodium vivax y a nivel mundial va a ser Plasmodium falciparum. Pero hay ciertos pues casos que pueden ser por otras especies pues más infrecuentes, como Plasmodium ovale, Plasmodium malariae, Plasmodium noblesi, y estas que son más comunes en otros primates. Los mismos pues el Plasmodium hace parte de un filo que es el Apicomplexa, que también incluye la babesiosis, la toxoplasmosis y el Cryptosporidium. Entonces, ¿qué es lo que pasa y cómo se da la infección? Pues en la hembra del Anopheles se va a dar la parte pues como de la reproducción sexual. Ahí se van a terminar formando los esporozoitos, que son los que van a ser inoculados a los humanos. Estos tienen que llegar al hígado para hacer un desarrollo hepático. Aquí se van a formar
de los esporozoitos, estos se van a reproducir y a madurar hasta formar esquizontes hepáticos, los cuales van a liberar a la circulación merozoitos. Estos merozoitos van a invadir glóbulos rojos en diferentes momentos de su formación. En el Plasmodium, en la infección por Plasmodium vivax, tiene preferencia por los eritrocitos jóvenes, o sea, por los reticulocitos, mientras que en el falciparum invade glóbulos rojos en cualquier momento de su desarrollo, hasta glóbulos rojos pues ya muy viejos. Se da en la circulación periférica, se da el ciclo de reproducción asexual, en la cual vamos a tener formas asexuales, inicialmente anillos, posteriormente pasan a ser trofozoitos, luego se forman esquizontes eritrocitarios, y ya cuando tienen una cantidad pues significativa de merozoitos, estos esquizontes se van a reventar. Y es en este ciclo, que puede tardar entre 48 y 72 horas según la especie, cuando se revientan, que vamos a tener los síntomas de la malaria, que posteriormente vamos a hablar de estos. Estos merozoitos que se liberan de los glóbulos rojos posteriormente pasan a invadir otros glóbulos rojos en el vaso o en la circulación periférica según la especie, y se repite esto, y así se aumenta pues la parasitemia. ¿Qué también puede suceder? Que uno de esos glóbulos rojos infectados puede ir a la médula ósea, y ahí se va a dar la reproducción sexual y la formación de gametocitos, y luego estos se van a liberar a la circulación. Cuando están en circulación y somos picados, o el paciente como que tiene una picadura pues por una hembra de Anopheles, pues estos gametocitos van nuevamente a pasar a la fase pues que involucra el mosquito, para nuevamente ser infeccioso y poder pues inocular esporozoitos a otro paciente. El Anopheles es infeccioso durante toda su existencia. Y es importante mencionar que las especies de Plasmodium vivax y Plasmodium ovale en su fase hepática van a tener otra forma. Pueden pasar pues a ser el esquizonte hepático, o pueden pasar a una forma como dormida, pues como que se puede quedar ahí mucho tiempo en el hígado, dado pues ahí su nombre del hipnozoito, ¿cierto? Eso es como un reservorio que muchos años después incluso puede nuevamente reactivarse y generar pues recidivas muy tardías, incluso años después de haber sido expuesto al Plasmodium falciparum, que es una característica pues especial del Plasmodium vivax y el Plasmodium ovale. Listo. Las formas de transmisión, pues como les dije, lo más común es que haya pues invasión, pues picadura pues del mosquito, pero también puede haber una transmisión congénita que se da pues de forma vertical por transfusiones pues de un paciente con infección por malaria que donó sangre, por ejemplo en los pacientes asintomáticos que son portadores silentes, que pueden pasarle a otra persona, o en pacientes por ejemplo con trasplante hepático que hayan tenido infección por Plasmodium vivax y tengan hipnozoitos hepáticos. Listo. Entonces la parte fisiopatológica es muy importante, pues muchos de los síntomas se van a dar, como les digo, con la liberación pues con la ruptura de los esquizontes eritrocitarios y la liberación de los merozoitos. Eso me va a dar paroxismos de fiebre con el aumento de las parasitemias, y el secuestro pues esplénico también da muchos otros síntomas, pues por ejemplo como la anemia. Pero es importante mencionar, por ejemplo, que en Plasmodium falciparum va a haber también otras cosas. Se va a perder mucho la deformabilidad del glóbulo rojo y se van a formar una cosa que se llaman como NOPs, que los vemos aquí en esta imagen, y se pueden formar rosetas que con glóbulos rojos infectados, se me pueden igual aglutinar glóbulos rojos que no están infectados por el Plasmodium, y esto aumentar la anemia, y también me va a generar un secuestro microvascular, que esto genera entonces anemia, me genera mucha activación plaquetaria y consumo de plaquetas, y me va a poder, por la secuestro microvascular, me puede generar muchísima disfunción microvascular e isquemia, y esto me va eso es muy importante entenderlo, porque aquí vamos a entender cómo son las manifestaciones de la malaria complicada, porque hay disfunción renal, porque hay malaria cerebral, entre otras cosas. Entonces esta es como la parte fisiopatológica adicional, sobre todo en las especies de Plasmodium falciparum. Y también nuevamente, entonces ya estamos como entrando en materia, que Plasmodium falciparum usualmente es el que más se asocia con malarias complicadas. ¿Por qué? Porque tiene más capacidad de infección, entonces involucra eritrocitos. Pues sus eritrocitos blancos son los de todas las edades, mientras que el vivax solamente involucra los eritrocitos que están muy jóvenes o reticulocitos. El Plasmodium falciparum, como les dije, puede generar NOPs y disfunción endotelial, a diferencia del Plasmodium vivax, que es más infrecuente. Puede formar rosetas y autoaglutinarse con otros glóbulos rojos que no están enfermos, entonces tiene más capacidad de ser
más grave la infección, a diferencia del Plasmodium vivax, y es menos frecuente que en el Plasmodium falciparum haya secuestro en el vaso y en la médula ósea, a diferencia del Plasmodium vivax y ovale, que sus principales, pues donde se va a destruir, pues o a generar la destrucción va a ser más que todo en la parte como extravascular. Y lo que sí tienen características distintas es que el Plasmodium falciparum no tiene una fase latente o hepática, entonces no tiene capacidad pues como de hacer residuas tardías, a diferencia del Plasmodium vivax. Y usualmente pues por todo lo que les acabo de mencionar, las infecciones por Plasmodium falciparum van a ser más frecuentemente pues asociadas con malarias complicadas. Pero se ha visto que el Plasmodium vivax tiene pues un poquitico, cuando se complica, lo que más presenta es lesión renal aguda, anemia grave y síndrome de dificultad respiratoria. Listo. Entonces, hablando de la parte clínica, pues usualmente o muchas veces pasa que la malaria es un síndrome febril que es inespecífico. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente va a tener episodios de fiebre en los que está muy enfermo, le da mucha diaforesis, le da muchos escalofríos, es muy sintomático, posteriormente está asintomático cuando pasa esa fase de parasitemia y puede no asociarse a ningún otro síntoma. Entonces, solamente tener un cuadro de fiebre inespecífica en pacientes colombianos hace que tengamos que pensar en malaria y en otras enfermedades, por ejemplo, como el dengue, ¿cierto? Su clínica, entonces como les digo, es inespecífica. Puede haber fiebres que pueden ser muy altas, que solamente son intermitentes, según pues el tiempo que dure la fase eritrocitaria de los diferentes géneros de Plasmodium. Puede haber escalofríos que son muy intensos, diaforesis en la parte pues como de la efervescencia, mucha cefalea, puede haber mialgias y artralgias, y podemos tener dolor abdominal, tenemos náuseas, de vómito, diarrea, usualmente es no disentérica y muchísima fatiga, ¿cierto? Y más o menos el periodo pues crítico, más o menos es a los 3 a 7 días pues, después de iniciados los síntomas. Entonces, lo que les explicaba, entonces hay una carga parasitaria como baja basal, y cuando hay ruptura de los esquizontes eritrocitarios y liberación de muchos melosoditos, pues va a haber una parasitemia o un pico de parasitemia muy elevado, que es lo que me va a generar los síntomas. Rápidamente esto baja porque invaden otros glóbulos rojos, a medida que se vuelven y se reproducen, vuelve y sube la parasitemia y me dan síntomas. Entonces es una parte, pues es como una clínica intermitente. Listo. Que pues manifestaciones, como les digo, entonces puede haber ya manifestaciones pues un poquito más graves, entonces puede haber también algo de ictericia, puede haber alteración del estado de conciencia, podemos tener hepatoesplenomegalia, porque como les mencioné, pues los parásitos y los glóbulos rojos infectados se van a estar secuestrados en la parte pues como extravascular, que son pues, principalmente el vaso y el hígado. Puede haber algún grado de taquipnea cuando hay ya pues como presentaciones más graves, por ejemplo que ya hay acidosis, puede haber taquipnea, puede haber síndrome de dificultad respiratoria, entonces puedo encontrar crépitos. Cuando ya estamos ante una marea grave, por ejemplo, puedo encontrar sangrado y coagulopatía. Y cuando estamos en choque, pues puedo encontrar síntomas ortostáticos e hipotensión. Listo. Esas son las presentaciones o las manifestaciones pues clínicas más frecuentes. Como ven, pues la fiebre se presenta más del 90% de los casos, seguido de la cefalea, los escalofríos, las mialgias, las náuseas. Vean que es una clínica muy inespecífica. ¿Qué es importante mencionar? Si bien la malaria de hepatoesplenomegalia, como les dije, es rarísimo que la malaria dé brotes en la piel, de rash, y que dé adenopatías. Eso siempre nos debe alertar a que de pronto hay otro diagnóstico que se nos pueda estar pasando. Entonces es importante mencionar que eso es un signo de alarma en estos casos. Bueno, entonces no tiene manifestaciones como típicas. Entonces para hacer un diagnóstico tenemos que tener un alto índice de sospecha. Siempre en pacientes que vengan de zonas de riesgo o que hayan viajado en algún momento a una zona endémica de malaria, hay que sospecharlo. Cuando tengamos un síndrome febril inespecífico hay que sospecharlo, sobre todo con síntomas muy paroxísticos, ¿cierto? Es importante siempre hacer un diagnóstico adecuado porque se puede parecer a muchísimas otras enfermedades y no se debe hacer tratamiento idealmente sin un diagnóstico clínico. El método de elección para el diagnóstico es la microscopía. Tenemos la opción de hacer gota gruesa o en el extendido de sangre periférico también se pueden ver las formas pues parasitarias, ¿cierto? Hay pruebas rápidas que tienen diferente sensibilidad y especificidad, no tenemos mucha disponibilidad, entonces no voy a hablar de eso. Y también hay disponibilidad de PCR, pero definitivamente en Colombia y en nuestro medio lo principal que vamos a encontrar es el uso de la gota gruesa. Y es muy útil, es un diagnóstico, es una prueba que tiene muy buena sensibilidad, más de orden del 95%, y su umbral de detección es aproximadamente de 100 parásitos por microlitro, con bacteriólogos expertos, que es frecuente pues, en las zonas endémicas de Colombia, incluso pues, puede ser un poquito más baja ese umbral de detección, entonces es una prueba que es
barata, muy disponible y muy sensible. Entonces nos es muy útil para una enfermedad tan prevalente en nuestro medio. Importante, porque esto es parte de lo que configura un diagnóstico o de las partes o de una de las condiciones que me puede dar de malaria grave es la parasitemia. La parasitemia se calcula de la siguiente manera. Entonces uno coge en el hemograma cuántos leucos tiene el paciente y en lo que visualice en la gota gruesa cuenta pues cuántos leucocitos se ven. Y esto pues hace una relación entre el número de leucocitos en el hemograma sobre el número de leucos que se ven o que se cuentan en la gota gruesa y se multiplica por el número de parásitos que yo vea en la gota gruesa, ¿cierto? Acá hay un ejemplo. Entonces tengo un paciente que tiene 8500 leucocitos. En la gota gruesa vi 200 leucocitos y se vieron adicionalmente 50 parásitos. Entonces la parasitemia de este paciente es de 2125, ¿cierto? Entonces aquí es importante mencionar que en Plasmodium falciparum principalmente es un signo de alarma cuando yo tengo más de 5000, pues una parasitemia de mayor de 5000 y cuando hay pues mayores de 250.000 o 500.000 se habla de hiperparasitemia y obviamente esto pues acarrea más riesgo de que sea algo grave y se asocia por ejemplo anemias más graves, a coagulopatía, hipoglicemia, a malaria cerebral y a lesión renal aguda. Entonces está mucho más asociado con presentaciones pues de malaria grave. Listo. Y pues es importante mencionar que a mayor parasitemia pues hay mayor riesgo de presentar malarias graves y en pacientes que no tengan inmunidad previa, por ejemplo pacientes que no vivan en zonas endémicas y viajen, tengan parasitemias mucho más altas, como no tienen inmunidad hay un mayor riesgo incluso pues de tener presentaciones pues grave. Esto es principalmente para Plasmodium pues falciparum, para Vivax no está pues como tan establecido esto de la parasitemia. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos una sospecha de malaria? Entonces, el paciente fue o vive en una zona endémica de malaria y tenemos síntomas clínicos inespecíficos y hay que hacer rápidamente un diagnóstico. En nuestro medio, esto pues definitivamente va a ser una gota gruesa. ¿Qué puede pasar? Como en ciertos casos, por ejemplo, de malarias graves, de malarias por Vivax, de falciparum, puede haber mucho secuestro microvascular. Puede que yo en la gota gruesa inicial no vea pues los parásitos intraeritrocitarios. Si yo sigo teniendo un alto índice de sospecha, tengo que repetir el extendido de sangre periférico cada 12 a 24 horas, ¿cierto? Si ya 3 son negativos, pues el valor predictivo negativo de eso es muy alto, entonces debo pensar en otras cosas, pero cuando el índice de sospecha es alto, pues hay que repetir, hay que hacer gotas gruesas seriadas. Cuando me dio un resultado positivo, entonces tengo que hacer una evaluación clínica y paraclínica para evaluar y clasificar al paciente en malaria grave, pues malaria grave o complicada o en malaria no complicada, ¿cierto? Y para eso hay que hacer una evaluación clínica juiciosa y me puedo ayudar de diferentes exámenes de laboratorio y ayudas diagnósticas, incluyendo un hemograma completo, ionograma, citoquímico de orina, función renal, gases venosos o arteriales, según si el paciente está con requerimientos de oxígeno o no, descartar diagnósticos diferenciales, por ejemplo, en mujeres, o también en mujeres siempre pensar, en edad reproductiva, pensar si hay un embarazo concomitante porque son pacientes de mucho más riesgo y que el tratamiento puede variar un poco. Y pensar pues en hacer glucometrías porque cuando hay hipoglicemia también me habla de malaria complicada. Y en dificultad respiratoria o cuando el paciente tiene CREP y todo está con oxígeno, pensar siempre en una radiografía de tórax porque el síndrome de dificultad respiratoria aguda puede hablarme de una malaria complicada. Cuando ya la clasifiqué con lo que hago, entonces defino si es una malaria grave. Obviamente pues el paciente tiene que estar hospitalizado y se debe empezar tratamiento intravenoso y dar manejo de soporte. En la malaria no complicada hay que determinar qué tipo es, y la malaria grave pues se trata igual independientemente de la especie. La malaria no complicada hay que determinar qué especie de Plasmodium es para yo poder dar un tratamiento ya guiado. ¿Listo? Y tengo que vigilar que vaya mejorando pues la parasitemia y que el paciente pues claramente mejore y poderle pues hacer un seguimiento. Hablando pues ya de las manifestaciones de malaria grave o malaria complicada, como les mencioné previamente, la mortalidad es aproximadamente el 20%, sobre todo sin tratamiento, y mucho mayor en mujeres embarazadas y en niños. Aproximadamente en el mundo, afortunadamente no es tan frecuente, es raro tener malarias complicadas, más o menos 2 millones de casos estimados, pero se cree pues que hay un subregistro. Y los factores que se asocian con malaria grave complicada es la especie de Plasmodium. Como les dije, lo más frecuente es que sean en pacientes con infecciones por falciparum. Cuando hay una parasitemia elevada, obviamente esto va a ser mucho mayor. Cuando los pacientes no tienen inmunidad o no viven en zonas endémicas, es mayor el riesgo de hacer malaria grave o complicada.
Y cuando hago un tratamiento que es de inicio, pues que se empieza tardíamente o que no lo hago ajustado a su peso, pues obviamente la probabilidad de que estos pacientes tengan malos desenlaces es mucho mayor. Y otros factores de riesgo que me pueden empeorar pues o hacer que los pacientes tengan mayor riesgo de desarrollar malaria complicada es pacientes que están esplenectomizados, pacientes embarazadas y pacientes inmunosuprimidos. Entonces, ¿cuáles son los criterios de malaria complicada? Están descritos principalmente para Plasmodium falciparum. Entonces tenemos una alteración del estado de conciencia o encefalopatía no explicada por otra cosa que se define como un Glasgow menor de 11, que tengamos múltiples convulsiones, al menos 2 convulsiones en 24 horas, que el paciente esté postrado, que no sea capaz de sentarse, no sea capaz de pararse, no sea capaz de caminar sin asistencia, que tengamos sangrado por cualquier sitio anatómico, llámese epistaxis, llámese gingivorragia, llámese sangrado de tracto digestivo, hematuria o sangrado, por ejemplo, en piel. Cuando tengamos choque, sea porque haya hipotensión o sea porque haya hiperlactatemia, ¿cierto? Acidosis, se definía pues como cualquiera de las siguientes: una base exceso mayor de 8, un bicarbonato menor de 15 o un lactato mayor a 5 milimoles por litro. O cuando haya anemia grave, por ejemplo, una hemoglobina menor de 7, un hematocrito menor de 20, con una parasitemia mayor de 10.000. Cuando hay hipoglicemia, cuando hay parasitemia mayor del 5% también, independientemente de que no haya anemia grave. Y cuando hay, por ejemplo, ictericia con una bilirrubina mayor de 3 y un recuento parasitario mayor de 100.000, cuando haya lesión renal aguda, cuando haya edema pulmonar, usualmente pues no cardiogénico, ¿cierto? Un SDRA. Y esto es principalmente pues como descrito sobre todo pues en Plasmodium falciparum. En Plasmodium vivax la parte del recuento parasitario no lo vamos a tener en cuenta. Esto es simplemente para Plasmodium falciparum. Es importante pues que eso lo resaltemos. ¿Y qué es más común encontrar? ¿Cuáles son las manifestaciones más comunes? Entonces, cuando yo me enfrento a una malaria grave o complicada, ¿cuáles son las manifestaciones que yo más frecuentemente me voy a encontrar? Entonces, en adultos, pues lo más común es que encuentre postración, un paciente que no es capaz de comer, no es capaz de pararse, no es capaz de sentarse, está con mucha moridera literal, y ictericia. Y también es frecuente encontrar alteraciones renales o lesión renal aguda. ¿Cuáles tienen peor pronóstico y que se presentan usualmente más en pacientes pediátricos? La parte de la malaria cerebral, la alteración del estado de conciencia y las convulsiones son más frecuentes en niños y acarrean un muy mal pronóstico. ¿Qué otras cosas acarrean un muy mal pronóstico en pacientes, tanto adultos como niños? La dificultad respiratoria, el choque, el edema pulmonar y ya pues cualquier cosa que me hable ya de un estado de choque profundo, como la hipoglicemia, la acidosis y la hiperlactatemia, que afortunadamente en adultos no son tan frecuentes. Listo. Aquí ya un estudio pues epidemiológico de cuáles han sido las manifestaciones más frecuentes de malaria complicada en Colombia, y como les menciono pues las más frecuentes son las hematológicas, la anemia pues grave, seguidas de las hepáticas, usualmente la ictericia, después la renal y en menos frecuencia la pulmonar y la cerebral. Esto no pues discrimina entre pacientes pediátricos y adultos. Listo. Ya hicimos el diagnóstico, tengo una gota gruesa que me confirma el diagnóstico. En caso pues que sea pertinente le calculo la parasitemia, defino qué especie es en la manera de lo posible y me tengo que preguntar. Entonces, si ha recibido tratamiento para malaria en los últimos 2 meses para ver si esto es una recaída o por ejemplo una recrudescencia, y tengo que preguntarme qué especie tengo. ¿Por qué? Porque con una y otra tengo diferentes objetivos. Con el falciparum, como les dije, como les he mencionado enfáticamente durante la charla, la probabilidad de que tengamos malaria complicada es mucho mayor. Entonces, cuando yo tengo una infección por Plasmodium falciparum, lo que yo quiero es lograr curación y quiero evitar que el paciente llegue a una malaria complicada. Y en Plasmodium vivax, aparte de lograr curación, quiero evitar pues que haya una recaída tardía por el ciclo hepático. Entonces tengo que darle tratamiento a la fase eritrocitaria y darle tratamiento a la fase hepática, ¿cierto? Cuando definitivamente no logro hacer un diagnóstico, entonces no logro visualizar pues las formas eritrocitarias, digamos que raro, pero hice una prueba rápida y no conozco la especie, idealmente lo tengo que tratar como Plasmodium falciparum y darle pues primaquina también. Entonces, ¿qué tratamiento se da para malaria no complicada? Para malaria no complicada por Plasmodium falciparum le tengo que dar artemeter lumefantrine dosificado para el peso del paciente. Esto es importante porque me va a garantizar que yo haga un tratamiento efectivo. Y aquí están las dosificaciones. Y también se recomienda darles una dosis única de primaquina. Mientras que para Plasmodium vivax, ovale, malaria y noblesi voy a darles tratamiento con cloroquina
y les tengo que dar primaquina por más tiempo. ¿Por qué? Porque la primaquina va a ser el medicamento que me ayude a erradicar las formas hepáticas. Ahí les dejo pues las dosis. Y pues siempre tratar, siempre que tenemos una infección pues por malaria, hay que hacerles gotas gruesas de seguimiento. ¿Por qué? Porque tengo que preguntarme si de pronto hay algún grado de falla terapéutica. Y aquí pues pensar en muchas cosas. De pronto no estoy dosificando el peso adecuado. ¿Será que es un paciente resistente? ¿Será que yo hice una clasificación adecuada de la infección por malaria? Y aquí están las diferentes pues tipos de fallas terapéuticas, que no vamos a hablar pues profundidad de esto. Listo. Bueno, y cuando tenemos malaria complicada, que malaria complicada se define como las diferentes manifestaciones que ya les mencioné, el tratamiento va a ser igual, independientemente de la especie que tenga. Le voy a dar un artesunato venoso, el paciente tiene que estar pues obviamente hospitalizado, y le voy a dar primaquina. Ahí sí pues va a depender si le doy una dosis única a Plasmodium falciparum o si es Plasmodium vivax, pues tengo que darles dosis pues por 14 días y hacerles gotas gruesas seriadas. ¿Por qué? Porque yo tengo que esperar que la parasitemia gradualmente vaya descendiendo hasta que pues desaparece completamente. Ya pues para ir terminando, importante aclarar, una de las manifestaciones pues principales, o más, no principales, no ni más frecuentes, pero más temidas de la malaria complicada es la malaria cerebral. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y esto principalmente es en Plasmodium falciparum. Y la malaria cerebral se define como encefalopatía, pues que es muy difusa, que hay pues una escala de Glasgow de menos de 11, que no encuentro otra causa plausible, y usualmente pues no hay meningismo. ¿Qué es lo que está pasando? Hay un problema en la microvasculatura, entonces va a haber formación de NOVs, se van a también aglutinar glóbulos rojos. Vean que aquí está el glóbulo rojo parasitado que aglutina glóbulos rojos no parasitados formando rosetas. Va a haber secuestro en la parte de la microvasculatura, va a haber activación plaquetaria. Esto me va a formar microtrombos, me va a activar también los leucocitos, me va a activar la parte inflamatoria, y esto me va a crear una disfunción microvascular en el endotelio, ¿cierto? Y eso me puede generar esta encefalopatía que les estoy mencionando. Importante, que no les comenté pues como en la parte inicial, las infecciones por malaria aumentan el riesgo de hacer coinfecciones bacterianas. Entonces los pacientes no es infrecuente que cuando tengan malaria complicada tengan otras infecciones asociadas. Entonces aquí va lo importante de todo esto, y es que cualquier paciente con malaria cerebral o con una encefalopatía que yo no explique, tengo que buscarle una coinfección antes de poder decir como que todo esto es por malaria cerebral, todo esto es por la complicación pues de la microvasculatura de la malaria. Entonces la cuña aquí es que cualquier paciente con malaria, con una encefalopatía que yo no logro explicar, antes de poder achacar a la malaria, tengo que descartar otras cosas. Y usualmente con punción lumbar y estudios en líquido cefalorraquídeo, y o pues con la utilización de hemocultivos o de imágenes diagnósticas para evaluar, ¿cierto? Hay que tener un bajo índice de sospecha a que podamos tener alguna otra cosa aparte pues de la malaria. Y hay algunas complicaciones crónicas que se pueden dar, por ejemplo, en pacientes que están muy expuestos y en zonas endémicas, por ejemplo, como la malaria hiperreactiva, la desnutrición. Cuando ya hay infecciones recurrentes y hay daño renal repetitivo, puedo tener algún grado de enfermedad renal crónica. Con la disfunción endotelial en la microvasculatura cerebral puedo desarrollar complicaciones psiquiátricas, o puedo también tener secuelas neurológicas. Y en casos pues muy extremos puedo tener ruptura esplénica. Entonces es importante que eso también algunas de estas cosas pueden suceder. Para concluir y terminar, entonces es una enfermedad que acarrea pues una tasa pues no significativa de morbilidad, afortunadamente no tan alta de mortalidad, que es absolutamente frecuente y la tenemos que tener muy presente, saber diagnosticar y saber tratar. Para un manejo adecuado es importante la prevención, que es con el control de vectores, y también el diagnóstico temprano y oportuno. Hay que clasificarla, siempre preguntarnos, la malaria, listo, es el diagnóstico, pero entonces estamos ante una malaria complicada o no complicada, ¿cierto? Y recordemos entonces que la postración, también pues la intolerancia pues a la vía oral, nos habla de una posibilidad de tener una malaria complicada. Entonces esos pacientes deben ser tratados con medicamentos venosos. En nuestro medio, pues Plasmodium vivax afortunadamente no es frecuente la resistencia, y la cloroquina va a seguir siendo la primera línea, y siempre nos tenemos que dar primaquina, ¿cierto? Así sea en dosis única en Plasmodium falciparum o por 14 días en Plasmodium vivax. Y pues simplemente
pues pensar y hacer el seguimiento al extendido de sangre periférica, perdón, a la gota gruesa, para evaluar la respuesta terapéutica y la desaparición de la parasitemia. Y cuando veamos que eso no está desapareciendo, no necesariamente tenemos que irnos a pensar en lo poco frecuente que es la resistencia, sino de pronto a que hay algún problema con la dosificación o a que hay de pronto una identificación no adecuada de la especie pues de Plasmodium, y el tratamiento pues va a ser inadecuado. No necesariamente me habla pues de resistencia. Muchas gracias.